Buenas noches, hermanitos. Estamos, bueno, gracias a Dios porque me está permitiendo hoy, justamente 8 de octubre, cumplir 44 años apenas, poquitos. Y bueno, pues de regalo de cumpleaños, el Señor me está permitiendo compartir hoy el mensaje de esta reunión. Y de veras yo lo veo así como un regalo de Dios, como de por pura gracia y misericordia. Y estamos comenzando la epístola, la carta, la primer carta del apóstol Pedro. Y bueno, pues no pude estar la semana pasada, pero sí seguí la transmisión. Algunas partes en vivo la seguí y otras pues ya la tuve que ver ya grabada. Pero pues más o menos escuché todo lo que se mencionó. Hoy quisiera retomar algunas cosas que se mencionaron en la reunión pasada y bueno, pues ya darle continuidad. Pero antes me gustaría que hiciéramos juntos una oración para pedirle al Señor que Él tome este tiempo en sus manos y que Él nos pueda hablar y nos pueda enseñar y nos pueda redarguir. Padre bendito, te agradecemos por esta oportunidad que nos da, Señor. Te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí. El Señor Jesús prometió estar donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre y sabemos que Él está aquí. Padre Santo, te agradecemos también por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Eh, Queremos crecer, queremos madurar, queremos seguir avanzando, Señor. Queremos seguir adelante en nuestra carrera. Queremos seguir avanzando, Señor, y no ir para atrás y no retroceder y no quedarnos estancados, Señor. Queremos que bajo la unción de tu Espíritu, Señor, bajo la presencia de tu Espíritu bendito, de tu Espíritu Santo, podamos ser edificados en esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues la semana pasada eh, se estuvo comentando acerca de el apóstol Pedro, que antes de ser apóstol fue discípulo y antes de ser discípulo fue pescador. Y se estuvieron comentando algunas cosas importantes, una remembranza acerca de algunas de las cosas más sobresalientes que Pedro, o que podamos ver en la palabra, en la Biblia, acerca de Pedro. Y me gustaría que hoy comentáramos unas 2 o 3 de esas como partes más llamativas o como sucesos más llamativos de la vida del que después fue apóstol Pedro. ¿Alguien quisiera recordar o mencionar algo de lo que se mencionó la semana pasada? ¿Por qué recordamos a Pedro? ¿Qué cosas hizo? ¿Qué cosas dijo? Mientras fue discípulo del Señor Jesús, podemos como pensar en eso. Mientras fue discípulo de Jesús, ¿qué podemos recordar? ¿Qué podemos traer a la memoria de las cosas más llamativas? ¿Alguien quisiera aportar? Naomi. Que Pedro negó al Señor 3 veces. Sí, Pedro negó al Señor. No fue sorpresa para el Señor, de hecho el Señor le había dicho, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, con esa eh, omnisciencia de parte de el Señor Jesucristo, él, lleno del Espíritu, pudo saber que, que Pedro lo iba a negar hasta 3 veces. Algo más que pudiéramos, ese es el Pedro
que está escribiendo esta carta? Sí, claro que sí, es ese mismo Pedro. ¿Alguien más? Perdón, nada más rápido, entre paréntesis, alguien dijo también que esas mismas 3 veces que él negó a Jesús, una vez que Jesús resucitó, se le aparece a Pedro y esas mismas 3 veces ahora Jesús le pregunta, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Una vez. Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo una segunda vez. Y luego una tercera vez como para resarcir, como para remendar las 3 veces que Pedro había negado al Señor, como que el Señor Jesús le da la oportunidad de las mismas 3 veces ahora restituirlo, ¿verdad? Restaurarlo. Y 3 veces le preguntó el Señor si Pedro lo amaba y las mismas 3 veces le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Alguien más? Hermana Leti. Em, bueno, bueno, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, sí, muy bien, gracias, hermana. Y yo me acuerdo de la semana pasada el hermano Catalino mencionaba eso y hasta de memoria lo mencionó el hermano Catalino, ¿no? ¿Ustedes quién dicen que soy? Les preguntó Jesús a sus discípulos y Le contestaron sus apóstoles y le dijeron, pues dicen que eres un profeta de los antiguos, o quizás se ha levantado de los muertos, o Elías, o algún otro profeta, profeta. maestro. Por eso actúan esos poderes en ti. Y entonces Pedro, entonces le preguntó a sus discípulos, ahí primero estaba preguntando qué decían los de afuera, pero después le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro es el que contestó inmediatamente y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Muy bien. Entonces son cosas muy importantes y esto se refiere a que lo que él decía era que estaba viendo una revelación Sí, por el Espíritu Santo sí, quién era el sí, Señor Jesucristo. sí. Y sobre esa roca, hablaba de esa roca, pero no de lo que significaba Pedro, porque el nombre de Pedro significa roca, sino que por medio de esa revelación, dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia, Sí. sobre la revelación del Espíritu Santo. Y Entonces entonces la de no prevalecerá contra ella. le dice el Señor Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. El Padre te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca, sobre esa revelación, edificaré mi iglesia. Una última aportación, ¿alguien más que quisiera traer a la memoria alguna de los sucesos de Pedro? Sí, hermanita Rebe. También cuando Jesús venía caminando sobre el agua, el lago de Genezaret, y entonces Pedro le dijo, si eres tú, Jesús, manda que vaya yo contigo. Y entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. Solo que a ella le falló un poquito la fe y ya se empezaba a hundir. Y entonces Jesús lo recogió y le dijo que porque había dudado. Ujú. Sí, gracias hermanita Rebe. Sí, también podemos ver ahí cómo Pedro, lleno de fe, quizá lleno del Espíritu también, caminó sobre el mar, caminó sobre el agua.
¿Alguien de nosotros podría caminar sobre el agua? Jesús lo hizo, Pedro lo hizo. Ahí podemos ver lo sobrenatural de Dios. Hace poquito también le comentaba a mi esposa cuando la zarza se quemaba, ¿no? ¿Puede algo quemarse y no consumirse? ¿Puede algo quemarse y no derretirse, no eh, consumarse, ¿no? Eh, la sobrenaturalidad de Dios, ¿no? Pedro, lleno del Espíritu, lleno de fe, pudo caminar sobre las aguas, siguiendo a Jesús, pero después dudó. ¿Por qué dudaste?, le dice el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y va con él y lo rescata, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, me estoy ahogando, ayúdame. Y el Señor va y lo rescata. Yo estaba recordando también cuando Pedro fue llamado. Esta historia está muy bonita, yo sé que todos aquí la conocemos, pero estamos haciendo una remembranza de la vida de Pedro. Y recuerdo que él estaba pescando junto con su hermano Andrés. Estaban pescando y entonces Jesús se acerca con ellos y les dice, echen las redes y pesquen. Y Pedro le dice, no, Señor, pues llevamos toda la noche intentando pescar y no hemos pescado un solo pez, no hemos logrado pescar nada, no hemos tenido éxito. Pero, le dice, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Y es la pesca milagrosa, ¿cierto? Y después de la pesca milagrosa, Pedro va con el Señor y le dice, apártate de mí. Cuando ve el milagro, cuando ve que fue Jesús y no la casualidad, cuando ve que fue Jesús quien llenó las redes de peces, entonces va con él, Pedro, y le dice, apártate de mí, porque yo soy pecador. Ten misericordia de mí. Creo que eso es una característica de todo creyente, ¿cierto? O debería de ser una característica de todo creyente. Cuando uno ve la majestuosidad de Dios, cuando uno ve que Dios es santo, cuando uno ve que Dios es poderoso, inmediatamente viene la comparación, ¿cierto? Tú eres santo, yo soy pecador. Tú eres bueno, yo soy malo. Tú eres el creador, yo soy criatura. Tú eres el pastor, yo soy una oveja. Y Pedro le dice, apártate de mí. Y Jesús le dice, de ahora en adelante yo te voy a hacer pescador de almas. Pero le dice algo que me conmueve, que me impacta, y le dice, deja todo lo que tienes. Creo que también eso es algo a lo que el Señor nos llama. Le dice, deja todo lo que tienes. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Pedro cuando el Señor le dice, deja todo lo que tienes y ven y sígueme? ¿Qué le dice? ¿Qué hizo Pedro? Dice que al instante dejó todo para seguirlo. Y más adelante también se menciona la historia del cobrador de impuestos, Mateo. Y dice que también Jesús lo vio y le dijo, deja todo. Y dice la Biblia que Mateo también al instante dejó todo y le siguió. ¿Y por qué estamos llamados nosotros a dejar todo, como Pedro, como Mateo? ¿Por qué estaríamos llamados nosotros a dejarlo todo para seguir? ¿Crees tú que tengas que dejarlo todo? ¿Crees tú que hoy en día nosotros también estemos llamados a dejarlo todo por seguirle a Él? Dice la Biblia que Él, Dios, nuestro Padre, dice que Él no escatimó, Él no se guardó ni a su propio Hijo. Y dice, ¿cuánto no más va a poder darnos todas las demás cosas en Él, en Cristo? Si nuestro Padre, si nuestro Dios amoroso es capaz de darlo todo y de no haber escatimado ni a su propio Hijo, no se lo guardó, no se reservó por ti, por mí, no se reservó ni a su propio Hijo, sino que dio todo,
por nosotros, nosotros también hemos sido llamados a dejar todo por Él, que podamos dejarlo todo por Él. Y yo creo que si estamos llamados a dejarlo todo es para que Él pueda darnos también todo lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Un ejemplo de esto, definitivamente todos lo sabemos, Abraham con su hijo Isaac. Sacrifica a tu hijo. Muchas veces nosotros estamos llamados a eso, a sacrificar lo que más amamos, lo único que tenemos también. Y Dios nos lo pide y Dios nos dice, deja todo, yo dejé todo por ti. Ahora también te pido que tú dejes todo, deja todo y sígueme. ¿Y por qué nos pide que dejemos todo? Para Él podernos dar todo lo que Él tiene para nosotros. Creo que al revés no podría funcionar. Es decir, si tú no dejas todo, Él no podría darte todo lo que Él tiene para ti. Pero si tú y yo dejamos todo lo que tenemos para seguirle, Él puede entonces darnos todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Muy bien, pues entonces ese es Pedro. Otra cosa que estaba recordando acerca de él, y ya con esto ya nos adentramos ahora sí a la carta, es cuando Dios lo comienza a usar, ya en el libro de los Hechos, lo comienza a usar y dice que su sombra, la misma sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Dice también que Pedro y Juan sanaron al cojo que estaba en el templo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Pero debido a los celos, a la envidia de los líderes religiosos, fueron llevados ante el sumo sacerdote, ante el concilio, y fueron condenados. Y algo que me llama la atención, ahí está en Hechos 5, lo estaba leyendo apenas hace ratito, dice que fueron encarcelados y que fueron castigados con látigo. Es decir, fueron golpeados con látigos. Y dice la Biblia que cuando pasó eso, dice que tuvieron por sumo gozo el padecer a causa de Cristo. Y eso también me habla de lo sobrenatural del poder de Dios. ¿Cómo es posible que pudieron estar gozosos si los acababan de encarcelar, si los acababan de latiguear? ¿Cómo puedes tener por sumo gozo el estar padeciendo? ¿No? Ahí está Pedro caminando sobre el agua, ahí está la zarza ardiendo sin quemarse. Lo sobrenatural, ¿cómo puede ser que tú y yo podamos estar sumamente gozosos aún cuando estamos en algún padecimiento, en algún dolor, en alguna enfermedad? ¿Ustedes creen que se pueda? No solamente estar gozosos, sino con sumo gozo. Ellos tenían por sumo gozo el haber estado padeciendo. Otra historia que me recuerda es Pablo y Silas, que estando ahí también encerrados en el calabozo más profundo, dice que estaban bien tristes y amargados y reclamándole a Dios las injusticias de haber sido encarcelados a causa del evangelio. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que se estaban quejando y que estaban sufriendo y que estaban llorando. Dice todo lo contrario. ¿Cómo respondemos nosotros cuando estamos en aflicción? ¿Cómo respondemos nosotros o cómo hemos de responder como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios cuando estamos atravesando distintas pruebas? Porque todos pasamos por pruebas, ¿cierto? Muchas veces hasta nos llueve sobre mojado o nada más me pasa a mí. ¿Cómo podemos entonces tener por sumo gozo? ¿Cómo podemos
vivir gozosos aún en medio de la prueba, del dolor y de la aflicción. ¿Se podrá? ¿Estaremos llamados a eso, como Pablo y Silas, como Pedro y Juan, que tenían por sumo gozo haber sido vituperados, haber sido maltratados a causa del Evangelio? Y eso me recuerda también aquel pasaje del profeta que dice, aunque la higuera no tuviera frutos, aunque no haya frutos en la higuera, aunque no haya ovejas en la majada, aunque no haya vacas, con todo yo me regocijaré. ¡Qué tremendo! Podemos regocijarnos en el Dios de nuestra salvación, podemos tener sumo gozo, podemos estar plenamente contentos, alegres, aún cuando no haya frutos en la higuera. Amén. Bien, entonces entramos a la primera carta, primer versículo. Aquí sí no recuerdo si leyeron el primer versículo. Si lo hicieron, vamos a repasarlo, y si no, avancemos primero y segundo versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya estamos ahí en el primer verso. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Y hasta ahí termina el primer versículo. Pedro, entonces, apóstol de Jesucristo, esta no es una carta hacia una iglesia en específico, por eso es llamada carta universal. Una carta universal es aquella que no es enviada a una iglesia como la carta de Éfeso, como la carta de Gálatas, que eran enviadas a iglesias específicas. Aquí no, aquí Pedro, el apóstol, también Santiago, la carta de Santiago, son cartas que son llamadas universales, o sea, no son para una iglesia, no fueron escritas para una iglesia, sino para los creyentes en general. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. La primera palabra aquí que surge, que salta a la vista, es esta: expatriados. Estaba leyendo un poco de la historia, esto se mencionó, lo mencionó el hermano Memo la semana pasada. Estamos en una época, ¿cómo decirlo? Esta carta fue escrita en una época donde estaba el Imperio Romano, estaba gobernando el Imperio Romano, y el emperador romano era, ¿se acuerdan? Y Nerón había quemado Roma. Los historiadores dicen que la había quemado con el propósito de construir, es decir, como quiero construir y quiero hacer más grande la capital, pero para construir tenemos primero que derribar. Y entonces él quema, se queda la gente sin casa, se queda la gente sin hogar, y entonces tiene la grande idea de culpar a los primeros cristianos, a los creyentes. Son los creyentes, son los cristianos, dice, los que quemaron nuestra ciudad. Entonces empieza una persecución debido a esto. Y es probable que estos expatriados de los que está hablando aquí sean precisamente esos primeros creyentes que tuvieron que huir a causa de Nerón, que estaba culpándolos. Expatriados también nos habla de esta expresión de no tener patria, o de estar en un lugar, estar en una ciudad, en un país que no es el tuyo. Y Hebreos, si no mal recuerdo, en el capítulo 11 menciona algo así. Dice que todos los que tenemos conciencia, los que sabemos
que nuestra patria es celestial, podemos considerarnos, ¿alguien se acuerda? 2 palabras: peregrinos y extranjeros en este lugar. Todos los que sabemos que nuestra patria es celestial, es decir, todos los que sabemos que hay una patria mejor a la que pertenecemos, una mejor patria a la que pertenecemos, podemos decir que somos peregrinos y extranjeros. Este mundo no es nuestro hogar, este mundo no es nuestro hogar definitivo. Tenemos un hogar mucho mejor, un hogar mucho más hermoso que está esperando por nosotros. Jesús dijo: si no fuera cierto esto, yo se los hubiera dicho, pero voy a la casa de mi Padre a prepararles un hogar, a prepararles una morada, para que ahí donde yo esté, ustedes también estén. Este no es nuestro hogar. Hace ratito hablábamos de cómo podemos estar contentos y gozosos aún en la aflicción, en la prueba, en el dolor. Bueno, aquí podemos encontrar también una respuesta. Gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios por las aflicciones, porque no nos dejan estar a gusto en este lugar, porque no nos dejan estar a gusto en este mundo. Porque si no tuviéramos esas pruebas y esos dolores, esas aflicciones, estaríamos, pero sí, a todo dar aquí, tan a gusto que no quisiéramos salir. Pero esta no es nuestra patria. Este mundo, este planeta no es nuestro hogar. Tenemos un hogar mejor y podemos decir, como todos aquellos que reconocen que su patria es celestial, que somos solamente peregrinos y extranjeros, que estamos de paso. Amén. Solamente estamos de paso aquí. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y esta palabra, segunda palabra que podemos tomar: elegidos. Somos elegidos. Esta palabra elegidos tiene que ver también con la palabra separados, tiene que ver con la palabra santos. Somos santos. Gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, gracias a su muerte en la cruz, podemos tú y yo ser llamados santos, apartados, elegidos. Tú y yo somos apartados por Él y para Él. Y dice la palabra de Dios que somos apartados para vivir en buenas obras. Si somos apartados, no somos elegidos para seguir viviendo como habíamos estado viviendo antes de conocer del Señor. Si somos elegidos, si somos apartados, si somos santos, es para vivir de acuerdo a ese divino llamamiento por el cual fuimos llamados. De acuerdo a, dijo Jesús, sean santos como mi Padre es santo, sean perfectos como mi Padre, como nuestro Padre es perfecto. Si somos entonces elegidos, si somos apartados, si podemos ser llamados santos, es gracias a Él, es gracias a su Espíritu, es gracias a su obra redentora. No es por algo que nosotros hayamos hecho o algo que hayamos dejado de hacer, es que ya dejé de portarme así, es que ya dejé de actuar de esta manera, por eso soy santo. No, pero si somos santos es para responder a esa santidad, para responder a ese llamado. Elegidos, versículo 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer, justo lo que estábamos diciendo. ¿Para qué fuimos elegidos? Pues para seguir viviendo como siempre habíamos vivido. ¿Para qué fuimos elegidos? Pues para seguir muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué fuimos elegidos? Pues para seguir en la condenación en la que me encontraba.
No, dice, somos elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. No fuiste llamado, hermano, hermana, no fuimos llamados para seguir viviendo una vida como la que llevábamos antes de conocerle. No somos llamados a vivir una vida llena de resentimiento, de amargura. No estamos llamados a seguir viviendo, no somos llamados para seguir viviendo una vida llena de rencor, de odio, de coraje, de envidia, de celos. No estamos llamados, no fuimos elegidos para seguir viviendo de esa manera. Y lo vamos a ver a lo largo de esta carta. Ahí en el versículo 13 tenemos la exhortación a la santidad. En esta misma carta y en este mismo capítulo, en el versículo 13. En el 22, exhortación al amor fraternal. En el capítulo 2, exhortación al crecimiento. Para esto fuimos llamados, hermanita. Para esto fuimos llamados, hermanito. Para obedecer al Señor. Y entonces comienzan las exhortaciones. Exhortación al crecimiento, exhortación al amor fraternal, exhortación a la santidad. En el capítulo 2, versículo 11, solamente estoy yéndome un poquito así a lo que se va a estudiar en esta carta. En el capítulo 2, versículo 11, la conducta de los creyentes en el mundo. ¿Cómo debe ser la conducta de los creyentes en el mundo? En el 18, el ejemplo de Cristo como siervo. En el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, deberes conyugales. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. En el 8, el secreto, versículo 8, el secreto de una vida feliz, sufriendo por la justicia. ¿Te das cuenta? No estamos llamados a tener una vida sin propósito, una vida sin profundidad, una vida sin forma, una vida hueca. Estamos llamados a obedecer al Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Elegidos, regreso ahí al capítulo 1, verso 2, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Ya dijimos, no es por nosotros, no es por lo que hagamos ahora o lo que dejemos de hacer que vamos a ser santos. No, es la obra santificadora del Espíritu. Somos llamados por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y continúa esta salutación, continúa este saludo diciendo: que la gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Y aquí es donde quisiera detenerme. Hoy es mi cumpleaños. ¡Au! Y me llegaron muchas felicitaciones, muchos mensajes a mi Facebook, a mi WhatsApp. Y la mayoría, si no es que todos los mensajes, estaban llenos de, ¿ustedes qué creen? Además de felicitaciones, eran felicitaciones y sí, abrazos, ¿qué más? Saludos. ¿Cómo? Agradecimientos, ¿qué más? Se les está yendo un detalle. Bendiciones, paz. Sí, emojis. Pero cuando tú felicitas a alguien, ¿qué le dices? Muchas felicidades. Deseos, ¿no? Buenos deseos. Que este año sea, papá, que el Señor siga. ¿Y qué son esos? Buenos deseos. Entonces, a algunos yo les contestaba, que tus deseos se hagan realidad. Que tus buenos deseos se hagan realidad. Porque me decían que la presencia de Dios se manifieste, sí, que se haga realidad. Que ese deseo
que tu deseo se haga realidad. Gracias por esos deseos, que se vuelvan una realidad. Y aquí Pedro está saludando y está deseando dos cosas. Allá al final del versículo 2. ¿Alguien me puede decir cuáles son los dos deseos que quiere que se multipliquen en la vida de los creyentes? ¿Cuáles son? Y me gustaría rápidamente que observemos algo importante. Era una forma de saludar que tenía Pedro, pero que también tenía Pablo y que lo decía en casi todas sus cartas. Por ejemplo, en Romanos, si pueden ayudarme ahí, vamos a ir rápido, si lo pueden poner en la pantalla. En Romanos 1, déjenme ver si aquí lo dice. Sí, en Romanos 1 está saludando el apóstol Pablo y en el versículo 7, a todos los que están en Roma, Romanos 1:7, amados de Dios, llamados a ser santos, otra vez, estamos llamados a ser santos y miren otra vez este deseo. ¿Qué dice? Gracia y paz a vosotros. Eso está en Romanos. Vámonos a la siguiente carta, Corintios, primera de Corintios 1. 1:3. Primera de Corintios 1:3. Otra vez el apóstol Pablo escribiendo el mismo deseo. ¿Qué dice? Gracia y paz a ustedes. Podemos ver que es una constante en la segunda carta de los Corintios o a los Corintios. En el versículo 2, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, otra vez, gracia y paz a ustedes. Vamos a la siguiente carta, Efesios 1, versículo 2. ¿Qué dice? Otra vez, gracia y paz a ustedes. Qué hermosa constante, ¿no? Se está manteniendo constante este deseo. Filipenses 1:2. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Colosenses 1, también en el 2. Gracias, Johnny. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes. Y podemos seguir viendo cómo se cumple esta constante, gracia y paz, esos dos deseos. Y aquí el apóstol Pedro extiende el deseo. Ya regreso aquí a la primera de Pedro 1, al final del versículo 2, que la gracia y la paz le sean multiplicadas. Gracia y paz. Detengámonos un poquito en estos dos conceptos. ¿Qué es gracia? ¿Para qué necesitamos gracia? ¿Qué es paz? ¿Para qué necesitamos paz? Porque creo que es importante que lo consideremos, ya que para ellos era importante y lo podemos ver en cada carta que acabamos de leer. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Me gustaría que fuéramos a Santiago, que también es una carta universal, Santiago 4, y ahí nos vamos a encontrar con, una vez más, con esta palabra gracia. Gracia sabemos que es gracia, gratis. Gracia es algo que no nos cuesta, algo que no pagamos, es un regalo inmerecido. ¿Pero para qué?
¿Para qué tenemos esa gracia? ¿Para qué tenemos ese don? ¿Para qué tenemos ese don inmerecido? Santiago 4, hablemos entonces de la gracia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en sus propios miembros? Nosotros como creyentes, como cristianos, básicamente tenemos 3 enemigos que enfrentamos diario. Diario y todo el tiempo y todo el día. Aquí está el primero. ¿No es cierto que las guerras y pleitos entre ustedes salen de tus propias pasiones, las cuales combaten en tus propios miembros? Ahí está nuestro primer enemigo. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Y si piden, no reciben, dice el versículo 3, porque piden mal, piden egoístamente, piden solo para sus propios deleites, por eso no reciben cuando piden así. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo, aquí está el segundo enemigo de todo creyente? ¿No saben que la amistad con quién? Con el mundo es enemistad contra Dios. La primera carta de Juan dice, hablando del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no descienden del Padre. Y el mundo pasa y sus afanes, pero el que ama a Dios, ese permanecerá para siempre. No améis al mundo. Ahí está nuestro segundo enemigo. ¿O no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice aquí el 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos del mundo? Si tú quieres ser amigo del mundo, te vas a constituir en enemigo de Dios. Y yo creo que también es proporcional al revés. Mientras más amigo seas de Dios, mientras más lleno estés de Dios, mientras más lleno estés de su espíritu, te vas a estar constituyendo cada vez más en enemigo. Le preguntaron alguna vez a Dwight Lyman Moody, ¿qué puedo hacer, pastor? Le dijeron, ¿qué puedo hacer para alejarme de mis amigos, del mundo? Quiero vivir en santidad, estamos hablando de eso. Y Moody le contestó, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada para alejarte del mundo. Si vives lleno de Dios, el mundo se va a apartar de ti. Solito el mundo se va a alejar de ti. ¿Qué tan cerca estás del mundo? ¿Qué es el mundo? Todo ese sistema espiritual gobernado por Satanás. Todo ese sistema espiritual que se opone al conocimiento de Dios, lleno de ideologías, lleno de filosofías que nos alejan de la palabra de Dios. ¿Qué tan abrazado estás a las filosofías del mundo? ¿Qué tan abrazado estás? ¿Qué tan amistado estás con el mundo? Tu segundo enemigo. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en ustedes te anhela celosamente? ¿Sabías eso? ¿Sabías que el Espíritu de Dios te anhela celosamente? Por eso te pide no hacerte amigo del mundo. Pero Él da, y aquí está
la clave por el cual estamos leyendo este pasaje. Tenemos un enemigo, ahí está en el versículo 1 y 2 de Santiago 4. ¿Alguien lo identificó? ¿Quién fue nuestro primer enemigo que aparece aquí? Nosotros mismos, nuestra carne, nuestra naturaleza terrenal, nosotros mismos, nuestros miembros. Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién va a librarme de este cuerpo de maldición? Queriendo hacer lo bueno, no puedo. Y el mal que no quiero hacer, eso es el que hago. Yo esta ley en mis miembros, decía. Ahí está el enemigo número 1. El enemigo número 2, ¿quién fue? El mundo. Quien quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál será la solución para estos dos, para enfrentar exitosamente a estos dos enemigos? Dice el versículo 6, me fascina, me encanta, porque eso me deja ver que no estamos solos, hermano, que no estamos enfrentando esos dos enemigos así solitos. Dios no nos da una patadita, ¿no? Y nos dice, ahí están tus dos enemigos, hazle como quieras. Dice el versículo 6, o hazle como puedas. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid aquí está nuestro tercer enemigo, que muchos piensan que es el único. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Para qué tenemos gracia entonces? ¿Para qué Él nos da mayor gracia? Para poder enfrentar a nuestros tres enemigos. Y no solamente enfrentarlos, sino salir victoriosos. Poder salir ganadores en esa batalla. Más que vencedores somos en Cristo Jesús. Y alguien decía, y más que perdedores somos nosotros en nuestras propias fuerzas. Si tú estás basándote en tus propias fuerzas, vas a ser más que perdedor. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, en Él. Para eso Él nos da gracia. Y aquí está, entonces, regresando a la primera carta de Pedro, diciendo que la gracia les sea multiplicada. Nos acababa de decir que somos elegidos, que somos santos, que somos llamados por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesús. No para desobedecer, no para ser irreverente, irrespetuoso, no para ser rebelde, sino para obedecer a Jesús. Somos llamados a obedecer a Jesús. Y para eso necesitamos gracia. Y Él te dice, yo les doy abundancia, yo les doy gracia en abundancia para que puedan hacerle frente a sus propios deseos, a los deseos que hay en sus propios miembros, pero también para hacerle frente al mundo. No hagan amistad con el mundo. Y número 3, para poder resistir al diablo. Resistan, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vos. ¿Qué es someterse a Dios? ¿Tendrá que ver con desobedecerle? ¿Tendrá que ver con ser de duro cerviz, ser de duro corazón? ¿Tendrá que ver con endurecer nuestro corazón y decir, no quiero escuchar tu palabra, no quiero obedecerte? Yo creo que tiene que ver con todo lo contrario. Someternos a Dios, creo que tiene que ver con obedecerle. Sí, Señor, sí queremos obedecerte. Y para eso Él nos da mayor gracia. Pedro está diciendo que la gracia y la paz sean multiplicadas en ustedes. ¿Gracia para qué? Necesitamos gracia para vencer a nuestros
3 enemigos. ¿Se puede? ¿Se puede vencer a esos 3 enemigos? Y paz, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Y con esto me gustaría ir terminando. Paz, gracia y paz. Romanos 5. Versículo 1. De estos versículos que nos sabemos y que nos encantan a todos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz te sea multiplicada. Hijo, qué deseos, ¿no? Y ahora que es mi cumple, pues también que se cumpla ese deseo, que la gracia y la paz se multiplique no solamente en Checo que está cumpliendo años, sino en todos los que estamos aquí en esta noche. Que la gracia y la paz te sea multiplicada. Alguien decía, ¿quieres saber qué significa estar en paz para con Dios? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Te gustaría más o menos imaginarte qué significa tener paz para con Dios? Piensa en qué significaría tener guerra con Dios. ¿Qué significaría estar en guerra con Dios? ¿Qué significaría estar enemistado con Dios? ¿Qué significaría tener a Dios en tu contra? ¿Qué significaría tener a Dios como tu enemigo? ¿Crees que tienes a Dios como tu enemigo? ¿Crees que tienes a Dios en tu contra? Escucha esta bendita palabra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios ya no está en guerra contigo. Dios no está enemistado contigo. Dios no está en tu contra. Dios te ama. Dios quiere bendecirte. Dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal para con nosotros. Para que tengamos un final lleno de esperanza. ¿Quieres saber qué es estar en paz con Dios? Piensa en lo contrario. Piensa en qué sería tener a Dios en tu contra. Pero por la fe en el Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Dios está con nosotros. De ahí la grandeza de el nombre Emmanuel. Dios no está lejos de ti. Dios no está alejado de ti. Dios no te está dando la espalda. Dios por medio de su Hijo Jesús está contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está contigo. Dios está en paz contigo. Tú estás en paz con el Señor. ¿Gracias a qué? A la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿Alguien que quisiera aportar algo? Vamos a dejarle hasta aquí. Sí, mi hermano. Si Dios está en contra del hombre, dice la palabra de Dios que la ira de Dios está en la casa del impío. Entonces viene siendo una persona que no tiene paz, ¿eh? Porque todo lo que él hace es en contra de Dios. Entonces él no puede tener la paz de Dios. Amén. La paga del pecado es la muerte. Ahí sí, no te salvas. Si no tienes fe, si no estás justificado por la fe en Jesús, entonces no tienes paz.
¿Alguien más que quisiera aportar, que quisiera agregar algo? Alguna vez leí acerca de Martín Lutero. Ustedes saben que Martín Lutero es recordado por ser el iniciador de la Reforma, aunque él era católico, era un sacerdote católico. Y siendo sacerdote católico, en su época se llegaba a pensar que los pecados solamente se cometían en actos, no tenían que ver con en el interior de la persona, ni con su pensamiento, sino con lo que hicieras. Entonces, Martín Lutero llegó a pensar muchas veces que no había pecado. Le daba gracias a Dios porque en ese día no había pecado. Gracias Dios porque hoy no pequé. Ellos tenían esa creencia. Entonces es cuando Martín Lutero descubre que solo por la fe el justo vivirá. No es porque hayas hecho o hayas dejado de hacer que puedes vivir, sino es solamente por la fe. Por la fe el justo vivirá. Por la fe nosotros tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos a Dios como nuestro enemigo. Qué bendición. Y bueno, pues ahora yo me gustaría a mí darles este deseo, que la gracia y la paz del Señor les sean multiplicadas, hermanos. Que la gracia y la paz, sabiendo lo que significa, o parte de su significado, que la gracia y la paz nos sean multiplicadas. ¿Ven? ¿Oramos?